Por ejemplo, ayer viste que hizo una presentación, una disertación, Caputo, y no se ponen de acuerdo. Yo te lo pregunto porque vos estás en tema siempre, y viste que están con esta diferencia de si sacaron a 15 millones, 18 millones, 12 millones de pobres. Bueno, las estadísticas viste que van y vienen, no se ponen de acuerdo entre ellos. Vos que analizás el día a día de la estadística y de la continuación de esto, ¿cuál es tu conclusión? ¿Que esto está maquillado? ¿Tiene algún viso de realidad? En fin, ¿qué opinión te merece todo este desvarío de la pobreza, si sale o no sale la gente de la pobreza? Mira, esto es un mamarracho para ir al final, Buenísimo. pero El me spoiler. parece que vale la pena alguna aclaración. La primera es que no es que siempre se midió la pobreza en la Argentina, ni en el mundo. Esto se empezó a medir desde el fin de la dictadura para acá. El primer gobierno que intentó medir la pobreza fue Alfonsín. Se estaba poniendo de moda en el mundo medir la pobreza. Primer tema. Por lo tanto, comparaciones solo podemos hacer en la Argentina de la dictadura para acá. Segundo, no se pueden hacer comparaciones ni siquiera regionales, serias, porque cada país elige su forma de medir la pobreza. ¿Está bien? Ahora están intentando generar algún mecanismo, pero va a llevar muchos lustros ponerse de acuerdo, porque los países son muy dispares. Tercero, entonces, cuando Aníbal Fernández dijo que en Alemania había más pobres que en Argentina, Aníbal Fernández tenía razón. Lo que pasa es que no explicó esto que estoy explicando. En Alemania la manera de medir la pobreza es contra el ingreso medio de la población y la dispersión hacia el decil inferior de ingresos. Ellos definen que a partir de determinado decil sos pobre. Lo que te va a pasar que cuando vos veas un pobre alemán va a ser una clase media alta argentina. Entonces, ¿por qué? Porque se miden contra sí mismos. No se miden contra otro país ni con una canasta de ingresos. Es en función de la dispersión del ingreso. Vos tenés un ingreso promedio ponderado y todos los que estén abajo de determinado ingreso son pobres. Ahora, por ahí en aquel momento eran 2.500 euros, o 2.000 euros, o 1.500 euros, 1.000 euros. Entonces, acá nadie que gane 1.000 euros va a ser pobre. Ahora, los que son pobres en Alemania quizás no eran pobres en Italia, porque tiene que ver con el ingreso. Claro. Ellos definieron que en Alemania todo aquel que esté alejado del promedio ponderado una determinada cantidad es pobre. Bueno, ahora esos pobres dicen, che, prefiero ser pobre en Alemania Claro. que clase media alta en la Argentina. Bueno, es tu decisión, ¿está bien? Está bien. Si vamos hilvanando todo esto, llegamos a la conclusión que es una medición singular en la Argentina. Una hora alta. Ujú. Esa medición a su vez fue cambiada por Macri y la hizo más exigente porque Macri había hecho campaña con las estadísticas de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, de un muchacho que es un chanta que se llama Salvia, del observador de la UCA, responsable, que de esto sabe poquito y nada, e hizo una medición para que le diera un porcentaje de pobreza alto, tan alto que daba un 30%. Cuando Macri cambia la manera de medir, la ajusta para que te dé 30. Vos la podés ajustar para que te dé 30, para que te dé 40 o para que te dé 70, porque es una metodología ad hoc. Si vos decís, es pobre todo aquel que no desayuna con caviar, vas a tener que todos los que no coman caviar en el desayuno son pobres. Por lo tanto, te va a quedar una porción ínfima de la sociedad argentina que no es pobre. Eso es una decisión metodológica del INDEC que no está sometida a ninguna ley ni a ninguna judicialización.
no está en los códigos penales, no está, eso está en el estado del arte. Por eso, para saber si el INDEC trabajó bien o trabajó mal, hay que hacer un juicio académico. Claro. Muy difícil saber en el derecho, Comodoro Pi, si el INDEC trabajó bien o trabajó mal, porque ni los fiscales ni los jueces tienen la formación para saberlo. Claro. Por eso de ahí la importancia de Ana Edwin. Por eso está el juicio de los pares. Los pares. Solo los pares pueden saber. Si ustedes están haciendo un mal o buen programa periodístico, no lo puede decir un juez o un fiscal. Lo pueden decir sus pares. Si el INDEC trabajó bien o trabajó mal, solo lo pueden decir los pares. Salvo que fuerces los delitos cometidos y entonces decís abuso de autoridad, claro, o destrucción de documento público. Pero eso poco tiene que ver con que si el INDEC trabajó bien o trabajó mal. Por eso, esto es importante, por eso tu pregunta, que parece una pregunta muy importante. Ustedes se están dando cuenta ahora que abuso de autoridad o destrucción de documento público no significa que el INDEC trabajó mal. Claro. Cuando el INDEC trabajó mal, quisieron aplicar un delito que se llama falsedad ideológica. Por ejemplo, falsedad ideológica sería que un escribano diga que vos sos mujer y vos en tu documento dice hombre, te vestís como hombre, pareces hombre, y cuando te preguntan cómo te percibís, decís hombre, para acotar todas las posibilidades. Bien, y el escribano pone mujer, eso es falsedad ideológica, no está cumpliendo con la fedataria que tiene que ser un escribano. Eso es falsedad ideológica. Escribir un documento falso desde el Estado sabiendo que es falso. Bueno, ahí no se pudo en el juicio probar eso y por lo tanto fuimos declarados inocentes. Dicho todo esto, entonces, cuando Macri cambia la manera de medir la pobreza, el propio INDEC te dice que hay 14 puntos porcentuales a más de lo que había con la metodología Alfonsín, que fue la que usaron todos los gobiernos hasta Macri. Eso significaría que hoy hay 14 puntos porcentuales de pobreza. A todas luces, que hoy haya la misma pobreza que dejó Kicillof es ridículo. Claro. Porque entre la pobreza que dejamos nosotros cuando nos fuimos de economía y Kicillof, cuando se fue del gobierno, hay 20 puntos de devaluación, que destruiste el salario de los argentinos. Por lo tanto, generaste 8 puntos de pobreza. Guillermo. Nosotros dejamos la pobreza con 7, Kicillof la dejó con 15. Guillermo. Ahora, 15 sería más que 14, que es lo que habría ahora. Ridículo. Bueno.